El periodista Fernando del Rincón entrevistó hace un par de días a un exguerrillero de la FARC. Y una de las respuestas que dio este muchacho, un hombre joven, que me impresionó mucho, es que había durado 12 días contando plata. Señor fiscal, 12 días contando plata. Esto es un debate trascendente. Yo quiero, amén de saludar a los funcionarios del gobierno, al señor fiscal, a los ministros, a la procuradora, en fin, yo quiero felicitar al fiscal, porque cuando una voz institucional no está en la misma fase sinfónica del gobierno, en donde todo es ensimismamiento, todo es lenguaje común, todos aplausos, y dice una frase como la que usted expresó, señor fiscal, hace unos días: el país tiene que reconocer entereza de carácter y buen criterio para formular una expresión de esa naturaleza en un momento tan delicado para Colombia. No lo dijo 24 horas antes o 24 horas después de la firma del plebiscito, no. Lo dijo con la suficiente anticipación, notificándole a un grupo que ojalá se pueda llegar a esa paz, sin duda, pero que todas las opciones se encierran en que hoy es el mayor cartel de cocaína del mundo. Y esa es la verdad monda y lironda. Y no oímos nunca unas expresiones de los cabecillas de la FARC frente al desmonte del negocio, frente a la entrega de las rutas, frente a la devolución de los dineros, productos del ilícito. Por eso qué bueno que una voz oficial se los haya exigido. Porque la historia de este país, apreciado doctor Galán, frente al tema del narcotráfico, sí que la conocemos los mayores. El histórico de Colombia con el crimen organizado es doloroso, pero al mismo tiempo heroico. Y eso no se puede olvidar de un plumazo. Cuando las cifras evidencian que 3 hechos, 3, hicieron de manera concomitante y consistente elevar exponencialmente el número de hectáreas de coca en Colombia, no da ningún lugar a la duda. Primero, como consecuencia de una concesión, naturalmente por estar dialogando, se suspendieron los bombardeos aéreos. Se suspendió, como consecuencia de esa primera medida, la interdicción aérea. Y se suspendió la aspersión con glifosato. Yo no voy a entrar al debate que da para todo, de si es o no es, o si los estudios hacen que sea o no el elemento indicado y seguro para combatir y asperger las hectáreas de coca. Aquí tengo, como seguramente habrán dicho otros colegas, estudios del glifosato en otros países, particularmente en Estados Unidos, Alemania y Australia, que dice, por ejemplo, en principio coinciden los 3 en que no es cancerígeno, pero no voy a entrar en ese debate, que seguramente habrán mayores elementos. Yo quiero es hablar de que en ese acuerdo de paz, señor ministro de Justicia, señor fiscal, doctor Pardo, en ese acuerdo de paz, poníamos al ratón a cuidar el queso. Y usted no puede poner al ratón a cuidar el queso. O sea, poníamos al mayor cartel de cocaína del mundo a trabajar con las autoridades en la sustitución de los cultivos.
No, eso es una tarea del Estado. Quienes se dedican a traficar con narcóticos tienen sencillamente que cesar esa actividad criminal y, si tienen la disposición de entrar a la sociedad, como se lo pidió en buena hora el señor fiscal, que entreguen los... 2 minutos para que termine la intervención del senador Amin. Que entreguen los enseres, que entreguen las rutas, que entreguen los bienes. Y claro, que entreguen, cómo no decirlo, a los menores de edad que tienen, abusando de su condición, dedicados a ese negocio criminal. Aquí no podemos perder el objetivo. Aquí no estamos, a propósito de este buen debate, senador Galán, que yo aplaudo, no podemos desviar las consecuencias, ni las conclusiones, ni las perspectivas. Sí, la FARC, en una actitud que creo que el país entero se la podría apreciar, tienen la voluntad decidida de dejar el negocio del narcotráfico en todas sus escalas, en todos sus órdenes, hacer tabla rasa con el narcotráfico y ahí sí devolver parte de esa inmensa fortuna criminal a los campesinos que tanto se han visto afectados por él. Yo creo que podríamos comenzar a hablar de otro lenguaje, pero mientras tanto no. Y quiero solamente cerrar con una reflexión, señor ministro de Justicia. Este país que ofrendó vidas como la del inmolado Luis Carlos Galán por defender la democracia con el narcotráfico. Ahora vamos a dar el premio de que el narcotráfico sea un delito conexo al delito político. Por Dios, tenemos que revisar la historia de este país. Tenemos que revisar qué tanto daño le hizo el narcotráfico al país para ahora, de un tajo, borrar lo que significa el narcotráfico, lo que ha significado para la democracia colombiana el narcotráfico. Por eso, señor presidente, termino como comencé. Ojalá, porque se quedó como la voz del llanero solitario, la expresión del señor fiscal. Ojalá que el gobierno, ahora que pueda entender la voluntad de 6.431.000 colombianos que le dijeron no a ese acuerdo, no al artículo 5º, ni 25, ni 37, porque fue Santos el que se disparó en el pie, con todo respeto lo digo, él fue el que dijo, en un todo hacemos una sola pregunta, y el pueblo colombiano democráticamente le dijo no a ese acuerdo. Ojalá escuchen las voces que están en este momento en el Palacio de Nariño. Termine, senador Amin. No del Centro Democrático, ni del presidente Uribe, ni de quienes lo acompañan, sino de quienes votaron el domingo para revisar los sapos que sin masticar le estaba poniendo el gobierno nacional a la ciudadanía colombiana. Muchas gracias, señor presidente.